Buenas, hoy vamos a demostrar un teorema muy conocido. Vamos a demostrar el criterio de congruencia de triángulos LLL, es decir, lado, lado, lado. Como hipótesis de dicho teorema tenemos un triángulo al que llamaremos ABC y otro triángulo que llamaremos A', B', C'. De dichos triángulos conocemos los siguientes datos. El segmento AB es congruente con el segmento A', B', y el segmento BC es congruente con el segmento B', C'. Y como último dato, el segmento AC es congruente con el segmento A', C'. Es decir, conocemos la congruencia de tres pares de lados. Como tesis, tenemos que demostrar que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A', B', C'. Es decir, que además de la congruencia de los lados, tendríamos las congruencias de los ángulos correspondientes. Muy bien, para comenzar la demostración del teorema, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar una semirrecta en el semiplano de borde BC que no contiene al punto A. En este caso, el punto A está por arriba de la recta que pasa por B y C, trabajaríamos en el semiplano opuesto, o sea, hacia abajo de la recta BC. En dicho semiplano vamos a construir una semirrecta BD, pero no de cualquier manera, sino de tal manera que el ángulo A', B', C' sea congruente con el ángulo CBD. Esto lo podemos hacer por el axioma de congruencia de ángulos. Dicha semirrecta existe y es única. Esta semirrecta hace que los ángulos sean congruentes. Muy bien, en la semirrecta vamos a construir BD de tal manera que el segmento A', B' sea congruente con el segmento BD. Esto también se puede realizar porque usaremos el el axioma de congruencia de segmentos. Muy bien. Si observamos ahora, tenemos un triángulo nuevo, el triángulo BCD. Por el criterio LAL, el triángulo A', B', C' será congruente con el triángulo BDBC. ¿Está? Recordemos que el criterio LAL nos dice que si conocemos dos pares de lados congruentes y los ángulos comprendidos entre dichos lados también congruentes, entonces los triángulos son congruentes. Muy bien. Ahora vamos a construir el segmento AD. La intersección del segmento AD con BC será el punto P, pero acá vamos a hacer una pausa. El punto P de intersección estará en el segmento BC, en el interior del segmento BC, pero podría ser, si el triángulo fuese rectángulo, podría ser que el punto P coincida con B, o si fuese obtusángulo, el punto P estaría en el exterior del segmento BC. Bueno, acá podríamos proceder de dos maneras. Una, considerar los tres casos, o sea que P esté en el interior de BC, que P sea un extremo del segmento BC o que P esté en el exterior del segmento BC. Esa sería una opción, demostrar los tres casos por separado. La otra es ordenar el triángulo de tal manera, ¿sí?, que P siempre se encuentre en el interior del segmento. Por ejemplo, si fuese el triángulo rectángulo, tendríamos que trabajar, BC vendría a ser la hipotenusa. Lo ordenaríamos de tal manera que BC sea la hipotenusa. Y si el triángulo fuese obtusángulo, BC sería el lado opuesto al ángulo obtuso. Muy bien. Nosotros vamos a elegir la segunda opción. Tranquilamente las demostraciones podrían acá dividirse en estas dos opciones.
Muy bien, entonces consideramos que el punto P está en el interior del segmento BC. Ahora, a partir de esta información, sabemos que el triángulo ABD es isósceles. ¿Por qué? Porque AB es congruente con BD. Y si ese triángulo es isósceles, los ángulos de la base sería AD, los ángulos adyacentes a la base serían congruentes. Por otro lado, en el triángulo ACD tenemos que también este triángulo es isósceles. Acá no hablamos del segmento CD, pero habíamos dicho al principio que el triángulo de la derecha, el A'B'C' y el triángulo de abajo, el triángulo BCD, son congruentes por el criterio LAL. Entonces, los ángulos opuestos, los lados opuestos a los ángulos B' y B deben ser congruentes. Y estos son A'C' y CD. Por transitividad, entonces, AC es congruente con CD. Entonces, si tenemos esa congruencia, el triángulo ACD es isósceles. Y los ángulos de la base, o sea, los ángulos adyacentes al segmento AD, también son congruentes. Muy bien, tenemos entonces dos pares de ángulos congruentes, dos ángulos con vértice en A y dos ángulos con vértice en D. Pero las semirrectas, entonces, AP y DP, pertenecen al interior de los ángulos. Fíjense que en este caso, usando el teorema de la barra transversal, ¿sí?, como P es un punto del interior del segmento, las semirrectas AP y DP están en los interiores de dicho ángulo. ¿Por qué necesitamos esto? Es la condición que necesitamos para usar el axioma que llamamos suma de segmentos congruentes. Usando dicho axioma, tendríamos que el ángulo con vértice en A, el ángulo BAC, es congruente con el ángulo BDC. Vuelvo a repetir, usando suma de segmentos congruentes. Muy bien, pero si dichos ángulos son congruentes, tendríamos que el triángulo que está por arriba de BC, o sea, el triángulo ABC, y el que está por debajo, el triángulo DBC, por el criterio LAL también, son triángulos congruentes. Muy bien. Ahora ya estamos muy cerca de el argumento final, porque teníamos que el triángulo de la derecha, el A'B'C', por construcción, fue congruente con el triángulo BCD, y ahora hemos encontrado que el triángulo BCD es congruente con el triángulo de arriba, el ABC. Por transitividad, nos queda que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B'C'. Muy bien, esta fue entonces la demostración del criterio de congruencia de triángulos LLL. Es decir, que para determinar que dos triángulos sean congruentes, solo basta con conocer la congruencia de tres pares de lados. Si conocemos dicha congruencia, entonces podríamos asegurar la congruencia de tres pares de ángulos, ¿sí?, los ángulos correspondientes. Muy bien, nos vemos en el próximo teorema.